Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 4 minutos, amigos, avanzamos con más información. Esto es A Primera Hora por la gran señal nacional, por Radio Sonorama. El día de ayer trascendió una información en el sentido de que Pablo Ramírez habría sido removido de la dirección del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores. Se trataría de traslados temporales en áreas estratégicas de la institución como antidrogas, Policía Judicial, Investigación y Logística, según una fuente de la Policía Nacional que fue citada por el medio digital Primicias. Hasta el momento no ha habido una confirmación de manera oficial por parte de las autoridades respecto de esta decisión, pero lo que sí trascendió es que este sería el cuarto cambio. Ramírez sería el cuarto director del organismo en estos 15 meses del gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué está pasando al interior del SNAI y cómo incide este tema en lo que tiene que ver con la crisis penitenciaria que ha vivido nuestro país en este tiempo? Se lo vamos a plantear a María Fernanda Novoa. Ella es especialista en seguridad, quien nos acompaña hoy en cabina. Bienvenida. Muy buenos días a todos, a toda la audiencia. Gracias, Belkis, doctora. Carla Arcentales, mi compañera. Carlita. Está ahí por unos días acompañándolo. Bueno, hasta hoy estaré en este espacio mientras Fabricio está de vacaciones. Qué bueno que mujeres estemos tratando este tema. Bueno, yo diría de inicio que lo primero que tiene que darse uno cuenta es de que el problema de la crisis carcelaria, además de haber sido ya sobrediagnosticado, es un problema que aunque ha sido sobrediagnosticado, es evidente que las estrategias de la transformación, no una simple reforma, no han surtido efecto. Estas alianzas o estos, podríamos decir, estos pactos que se hicieron para mantener la paz dentro de las cárceles, al parecer son pactos coyunturales que no han dado respuesta. Y uno de los problemas de este manejo y de la gestión carcelaria precisamente es esto de los cambios permanentes que se dan en instituciones que necesitan realmente tener estabilidad. En este sentido, yo diría que al ser parte o al entender que las cárceles podrían ser una parte de lo que es la policía, es el primer error, porque no debería estar vinculado con la policía, sino ser un cuerpo especializado, altamente técnico, que esté completamente aparte y que no dependa de la policía, porque precisamente por eso los pases, los cambios, los movimientos de las cúpulas, por diversos motivos, incluso de carácter político, hacen que entonces no se pueda mantener esa estabilidad o esa visión de transformación. Y quiero hacer aquí una conceptualización clara, una puntualización entre la diferencia de lo que es una simple transformación, de lo que es la transformación y lo que es una reforma. Una reforma puede llegar a los puntos epidérmicos de un problema. Sí, el hacinamiento ha bajado, sí. Tenemos un tanto número de PPLs, están haciendo censos, por supuesto, se ha hecho un plan Renacer también, hay un informe de rendición de cuentas permanente, pero con todo esto vemos que en el fondo el problema no se resuelve. Esto nos da cuenta entonces de lo que se está haciendo son reformas epidérmicas, pero no hay una gestión y una transformación de fondo. No sé si porque no se entiende claramente que el componente de este problema es integral, no es solamente el tema de la cárcel, cómo llega el preso hasta la cárcel y cómo la justicia penal está funcionando para que esto ocurra. Sin duda son estos cambios integrales que requiere justamente la parte de la privación de la libertad. Pero a mí me llama la atención que parte de estos cambios en el mando policial se dan luego de conocerse de varios casos de algunos uniformados que han estado involucrados en algunos actos ilícitos. Sí, yo diría que no se puede desmerecer, digamos, uno podría hacer la hipótesis de que se están moviendo las cúpulas porque ya va a haber estas denuncias que son de conocimiento público, que se las hizo de manera, el mismo ministro del Interior las hizo, pero más allá de eso, lo preocupante es que esta gestión del cambio integral no está funcionando. A mí me preocupa, ¿por qué? Me preocupa porque seguimos todavía con la visión de que
puedo capacitar pie de fuerza policial para que se haga cargo de esta estructura carcelaria. No existe un modelo penitenciario claro. Todos estos acuerdos que se hacen, en mi criterio, no tienen una gestión estratégica, porque además en este país estamos acostumbrados a solucionar los problemas de momento, de manera coyuntural, pero sin mirada ni anticipativa estratégica, ni tampoco con mirada prospectiva de largo plazo. Por eso es que las políticas públicas a todos los niveles, y en el caso de seguridad, adolece de este problema. Es decir, para solucionar lo que va ocurriendo, pero no tener una visión estratégica en conjunto de qué es lo que requiere una modulación del sistema penitenciario. Hay un estudio hecho, quiero mencionarles, por el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, y por el Programa de Estados y Derecho de Konrad Adenauer del 2021, donde marcan específicamente la necesidad de repensar cómo hacer transformaciones estructurales. Eso implica, primero, tener, además de un cuerpo especializado, generar cuadros que estén formados para poder llevar este problema y además que estén direccionados adecuadamente. Por ejemplo, un elemento, Belkis, la baja de la tabla del consumo, que si quieren bajar la tabla del consumo, versus el hacinamiento, si sabemos que gran parte de los PPLs están detenidos por tema de drogas, me parece que es un poco contradictorio. Entonces, son esas cosas y este tema de las treguas, etcétera, etcétera, me parece que no están, sino como medidas así momentáneas y no viendo el problema en conjunto. A partir de los elementos que usted cita de este estudio, yo le quería plantear ¿qué implica hacer esta transformación de fondo y qué se requiere para ello? Considerando y tomando sus palabras dichas al inicio de la entrevista, el problema ha sido sobrediagnosticado. Tenemos una serie de expertos, de analistas que han opinado sobre este tema en los momentos más álgidos de la crisis penitenciaria. Ya está identificado, digamos, el problema o los problemas alrededor de esta realidad, pero ¿cómo hacer para lograr esta transformación? Ya, el tema es que primero la política no tiene que verse solamente como un espacio simbólico de lo que ocurre dentro de la cárcel. Lo que ocurre dentro de la cárcel simplemente o complejamente es el resultado de lo que me está indicando del estado de seguridad que tenemos en su conjunto en el país. Si las cárceles es un pedacito de todo este gran conglomerado. Entonces, lo que ocurre, hay que entender cuáles son las condiciones contextuales, materiales, ideacionales, etcétera, que están fuera de las cárceles, que están permitiendo que se legitime el statu quo que existe ahorita en el sistema penitenciario. Ya esto no es un secreto a voces, esto está legitimado y está dicho, y yo lo he dicho varias veces, que tenemos prácticamente una soberanía criminal en la cárcel, en el sistema penitenciario. Es decir, que el Estado ha perdido el control o la posibilidad del control real. Y no solo en las cárceles, sino en las calles. No solamente del territorio, me aludo, del territorio que implica el espacio de la cárcel, sino del sentido del poder que se deriva del control penitenciario. Es decir, el giro punitivo de poner más penas o el giro de clasificar PPLs o el giro... No va por ahí la cosa. Sabemos que el triángulo inseguridad, corrupción y impunidad están articulados. Entonces, ¿cuál sería la primera solución? Erradicar de raíz la corrupción y la impunidad de este país, porque estos dos elementos son los que están agudizando el tema carcelario también, además de alguna manera de seguridad. Ahora sí, de alguna manera también frente a estos planteamientos que usted nos pone en estos momentos, las recomendaciones que hizo la CIDH van a servir también para poner adelante un plan que ayude a fortalecer la seguridad en las cárceles, eso por una parte, y también este censo penitenciario que arrancó el mes pasado. Sí, o sea, la idea es, inclusive el modelo de Naciones Unidas es un modelo que recupera los... derechos de tercera generación, de segunda y tercera generación dentro del sistema carcelario. Es un sistema que trata de recuperar la parte humana, es un sistema que es muy garantista, digamos, y eso está muy bien, pero mientras no haya control de todo lo que es el territorio, de cómo se maneja, quién está dentro, mientras no se entienda claramente que se necesita un sistema de inteligencia policial
Pero el presidente ha hablado de la colaboración. El presidente ha hablado de tener colaboración incluso con otros países para la parte de la inteligencia. Sí, yo creo que ha tenido que pedir colaboración porque lo que es el sistema nuestro nacional, si es con todo el aparataje y toda esta visibilidad mediática con la que partió específicamente el señor director actual, no ha dado resultados. Es decir, lo que se conoce, y se conoce a voces también, es que se han convertido nuevamente en haces para pinchar teléfonos, pero no han orientado claramente lo que es la política y la visión de inteligencia preventiva, de alertas tempranas, entre la primera matanza, por ejemplo, que hubo en las cárceles, toda la primera, la gran matanza y las que subsiguieron. Y ahora yo les diría, sin querer sonar como agorera del desastre, que podemos esperar una próxima matanza. Es decir, si es que no se hace anticipación estratégica y no se generan modelos de alerta temprana, esto no va a ser posible ser controlado. Es que de alguna manera se están dando mensajes en los exteriores de las cárceles con todo lo que pasa, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en las esquinas de muchas ciudades de nuestro país, y es de alguna forma también un avisorar de lo que va a suceder en el interior de los centros penitenciarios. Este es un llamado también. De adentro afuera y de fuera adentro es importantísimo. Pero ¿quién está llamado a leer esos signos? ¿Quién está llamado a leer esos símbolos, ¿no?, de lo que está ocurriendo afuera y adentro, los tiempos? ¿Quién está llamado a entender esa cartografía de amenaza y la activación de la amenaza de una nueva revuelta? El mensaje que envían. ¿Quién? O sea, ¿quién está llamado? Los sistemas de inteligencia. ¿Quiénes están llamados? Un cuerpo que debería ser, repito, un modelo penitenciario aparte del policial, que tenga su propia gestión, que tenga su propia autonomía. Lo que pasa es que lamentablemente ante la debilidad, ¿no es cierto?, de la gestión penitenciaria desde el inicio, ¿no? Yo diría que no solamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior, hemos tenido realmente serios problemas que ahora los vemos agudizados. Pero es algo que venía recogiéndose, no es que de la noche a la mañana matanza, o de la noche a la mañana se dio la confrontación entre bandas. Esto ya, como tú dices, había signos que debieron haber sido leídos adecuadamente. Entonces, eso y no solo leídos, sino sobre eso actuar. Por supuesto, la definición de estrategias, pero las estrategias tienen que estar ligadas a políticas serias. ¿Cuál es otro de los problemas? Perdón, otro de los problemas es la falta de formación, como digo, de cuadros expertos en temas penitenciarios, ¿no es cierto? Y también la formación de persona o personal idóneo, ¿no es cierto?, para que pueda estar aquí en las cárceles. ¿Por qué están cooptados? ¿Por qué se coopta a los guías? ¿Por qué se coopta los sistemas de alimentación? ¿Por qué se coopta? Es decir, que solamente con ellos vamos a hacer la alimentación de las cárceles, o solamente con ellos queremos que nos custodien. Eso está cooptado porque es un sistema de red, es un sistema criminalizado, como yo he dicho, es un ecosistema criminal que funciona de adentro a afuera y de afuera a adentro. Yo me quería ir a la parte tecnológica. El presidente de la República ha anunciado incluso en reiteradas ocasiones la idea de invertir en escáneres, la idea de invertir en una parte que ayude muchísimo más a los agentes penitenciarios, ¿no es cierto?, a realizar su labor en el interior de las cárceles. Pero de la parte tecnológica poco se ha visto. Si bien es cierto, se está hablando de un censo, se está hablando del incremento de nuevos agentes, ¿en dónde queda lo esencial, lo que podemos ver en las cárceles más fuertes de otras naciones, como por ejemplo Estados Unidos? La parte tecnológica es clave y neurálgica para atacar este problema. Esa parte tecnológica está vinculada con anticipación o vigilancia estratégica y con inteligencia. Por ejemplo, no se ha pensado, yo no he oído a ninguno de los expertos hablar de lo que es el control de la inteligencia o hacer inteligencia de señales o el control del espectro de señales entre las cárceles, digamos, la penitenciaría del litoral, que es el sistema más fuerte de cárceles, respecto de la zona 8. ¿Dónde está el control de señales? ¿Hay control de señales verdaderamente? Entonces uno llega a pensar que los elementos criminales, o como se está viendo con las evidencias, es que rebasan a la propia
al propio poder del Estado para controlar. ¿Y por qué todas las señales se dan ahí? Eso me llama también la atención. ¿Por qué todo se está dando en el puerto principal? ¿Por qué todo se da en la parte de Durán, en la zona 8, que ahora es, digamos, en donde se han declarado los diferentes estados de excepción? ¿Por qué precisamente en este puerto? Ahora sabemos que se da en la zona 8, pero yo no diría que es exclusivo de la zona 8. Se me ha mediatizado mucho, obviamente, por los índices, por los indicadores, pero yo les diría que este país está, ayer escuchaba en una charla que tuvo la Unión Nacional de Periodistas con participación ciudadana, alguna ONG de participación, que hablaban de que en la zona 8 simplemente, o sea, que en esta zona se da de manera exclusiva o que hay una exclusividad de esta zona. No hay exclusividad. Hay ecosistemas criminales que ahora se están comportando, no nos olvidemos, por favor, y es algo importantísimo para este sistema penitenciario y el aumento de la población penitenciaria y el aumento de la crisis carcelaria, también el tema de los cambios que está haciendo Gustavo Petro a nivel de manejo de pie de fuerza, de inteligencia policial, inteligencia militar dentro de Colombia. Es decir, hay una laxitud, hay un alineamiento a otras perspectivas ideológicas, lo que básicamente va a abrir más corredores para que tengamos un ingreso de las bandas o un ingreso mayor o más libre de las bandas que pueden provenir disidencias, bandas, mafias, desde Colombia a Ecuador. Entonces son cosas que no escucho que nadie se pregunta. El tema de la tecnología es sumamente importante, pero no es la tecnología que debe controlarse de manera autónoma. Esto tiene que ser parte de toda una política con indicadores, con marco legal, con fundamentos, con arquitectura, con actores, con responsabilidades, con orientaciones estratégicas, porque aquí en Ecuador, como lo he llegado yo a concebir ya, y es una pena, Alicia en el País de las Maravillas, donde todo es posible, hay un montón de expertos, un montón de genios en materia de conducción de la seguridad, en materia de conducción estratégica, pero los resultados nos dicen otras cosas. Entonces, no sé hasta qué punto realmente esto, desde una mirada prospectiva, yo estoy ya previniendo de que vamos a tener, además de que ya estamos comenzando a vivir lo que es un Estado criminalizado, que no es lo mismo que un narcoestado. Volví a escuchar ayer este error conceptual. El narcoestado es si el grupo de la banda de las Águilas va a tomarse el poder. Eso es un narcoestado. Cuando hablamos de un Estado criminalizado, hablamos de esta relación simbiótica entre las varios niveles del Estado, ¿no es cierto?, que han sido ya penetrados, específicamente los organismos de control, la justicia, los organismos, las fuerzas, los aparatos de fuerza, como pueden ser Fuerzas Armadas, Policía, los sistemas de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un Estado criminalizado, estamos diciendo que esos tentáculos se han ido extendiendo por todo el territorio y a diferentes niveles. Lo que pasa es que es mucho más fácil mediatizar una zona 8 donde se ve masacres, donde se ve sangre, etcétera, etcétera. Nadie se está preguntando lo que está pasando con la minería ilegal, por ejemplo, en la frontera sur, ¿no es cierto? Y qué es lo que está pasando con la relación entre la minería ilegal nuestra con los grupos también disidentes o grupos alzados en armas de disidentes de Sendero Luminoso. Entonces tenemos varios rompecabezas, pero hay que es que lastimosamente se habla solamente de la parte mediática, lo que pasa en las cárceles, lo que de alguna manera podríamos hablar, lo que llama la atención en las muertes, personas decapitadas. Cuando vemos sangre, de alguna manera nuestros ojos se van hacia allá, pero va en otros puntos también la atención. El análisis, claro, ahí yo coincido, el análisis desde en macro es todo lo que tiene que ver con seguridad, con una visión integral, y ahí yo le quiero consultar, María Fernanda, sin antes no dejar de coincidir también. Usted decía, yo no quiero ser agorera del desastre. Usted hablaba de eliminar la corrupción como uno de los mecanismos para, y yo decía, sí, es lo ideal, pero termina siendo hasta cierto punto utópico en un país como el nuestro. Pero más allá de aquello, el tema de seguridad.
y la consulta popular anunciada por el gobierno nacional. No se conoce todavía el contenido de las preguntas, pero sabemos o se ha anticipado que será un aspecto también que se aborde dentro de la consulta popular. Ha sido cuestionado de alguna manera este tema desde algunos sectores porque se lo ha entendido como una intención de trasladar, si se quiere, de alguna manera esta responsabilidad a la ciudadanía para que sea el ciudadano que se pronuncie. ¿Cómo lo mira usted? A ver, ahí la cosa es también un poco más desde la perspectiva académica, desde qué óptica académica o desde qué óptica estamos viendo nosotros este problema, desde un giro punitivo, desde un giro reactivo o preventivo. Estamos viendo solamente como responsabilidad del Estado, que la seguridad no solamente es responsabilidad del Estado, es corresponsabilidad de todos los actores que somos parte del Estado. Desde una mirada más crítica de los estudios de seguridad, es corresponsabilidad de todos los sectores, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, del el Estado como el principal conductor, ¿no es cierto?, de las políticas de seguridad, pero también de todos el resto de subsectores que están involucrados. ¿Cuál es el tema con la consulta? Realmente, al respecto, yo no conozco con claridad, no me podría pronunciar sobre lo que se pretende preguntar o lo que se quiere hacer, pero sí creo que es importante también poner, digamos, sobre el tapete que la participación ciudadana y la labor de los medios en este tema de la seguridad es fundamental. No se trata solamente de asustar o de generar crónicas rojas todo el tiempo para tener ratings o audiencias. Se trata de tener un periodismo o una comunicación en profundidad que le permita a la audiencia tener claridad de qué es lo que está pasando sin ocultar. El señor presidente ha dicho que tenemos libertad de expresión y el abogado por el tema de la libertad de expresión, pero eso en apariencia se da en algunos niveles, en otros parece que fuimos censurados de decir críticas contra el gobierno, ¿no? O sea, más que críticas contra el gobierno, contra la gestión. Yo he sido muy crítica contra la gestión de la seguridad, más allá de las personas. Ahora estamos esperando qué va a hacer la Secretaría de Seguridad que está dirigiendo el señor Ordóñez. Habría que preguntar quiénes le están asesorando, porque si uno no tiene la capacidad de dirigir, porque aquí es zapatero a sus zapatos, el tema de seguridad, el tema penitenciario, es repetido en miles de ocasiones, no puede improvisarse. Resulta que ahora todos, como le digo en Alicia, en el País de las Maravillas, de la noche a la mañana se han convertido en expertos en seguridad. Y patente de corso es que hayan sido militares o policías, y eso no le da el patente de corso para poder construir adecuadamente el sistema penitenciario que requiere este país. No garantiza que los resultados sean los esperados. No, estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que yo diría, el tema de la Secretaría es importante porque el ideal es que haya un ente coordinador, ¿no es cierto?, que permita coordinar los diferentes factores y de los diferentes actores que son parte del sector seguridad, ¿no? Y hacerle funcionar, por Dios, a inteligencia. O sea, hacerle funcionar esta función, si se la entiende bien como política. El contrato de Estado. gente proba también en el tema. Creo que eso es fundamental. Ahora, parece casi anecdótico, ¿no?, que en lugar donde se hace inteligencia se encuentra también corrupción. Es decir, no se autopasaron el polígrafo antes de autocontratarse, no sé. Bueno, yo podría decir algunas cosas que prefiero... Pero insistiendo en el tema de la consulta, es cierto, y yo por eso iniciaba la pregunta mencionando que no conocemos a ciencia cierta el alcance, qué temáticas se abordarán, salvo en términos generales lo que desde el mismo gobierno se ha dicho. En materia de seguridad, ¿cómo abordarlo desde la consulta popular? Yo diría que una cosa que es importante, lo que pasa es que todo lo que se discute es de manera atomizada. Por acá, la ley de ciberseguridad. Por acá, una ley de inteligencia que hasta ahora, después de 3 intentos, creo que 9 años, todavía no existe. Por acá se discute lo del tema del tema penitenciario. Por acá se discute el tema de la delincuencia común. Es decir, no hay una articulación. Por eso es que yo repito que el tema de esta secretaría es importantísimo.
como ente coordinador de todo el sistema, pero repito, debe estar direccionada o asesorada por personas que conozcan de los temas, que puedan orientar adecuadamente, y yo creo que una de las condiciones fundamentales es la conducción de los sectores desde no solamente gente que conozca la materia, sino que tenga responsabilidad social y compromiso ético con un sentido de país y no con agendas personales, que es lo que normalmente está ocurriendo. En toda la coyuntura política. Así es. En toda la coyuntura política. 7 de la mañana con 29 minutos. Belkis, ¿una última pregunta? ¿No? Por ahí estamos. Le queremos agradecer a María Fernanda Novoa, quien nos ha acompañado hoy en nuestro espacio de noticias. Ella es especialista en seguridad, precisamente abordando estos temas que siguen aquejando a nuestro país. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Ya saben que cualquier cosa estoy yo siempre a la orden. Muy amable. Con los criterios. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 30 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.